didáctica, quién sabe. Así que les pedimos sus oraciones para que se pueda aprovechar esta oportunidad. Y si por ahí tienen algunas ideas o recomendaciones, somos oídos abiertos para ello, no significa de que Carlitos youtuber, no, llegó mi momento, no, chicos, tampoco se trata de eso, ¿no? Pero la idea es aprovechar más ahora que lo vamos a crear. Así que estemos orando y ver la manera, pues reitero, si tienen algunas ideas, si tienen esto, justo estaba orando al Señor para que les cancelen la cuenta, no, justo estaba orando, ¿no?, para este nuevo proyecto, bienvenido sea. Bien, chicos, vamos a empezar ahora sí. ¿Se acuerdan de lo que estuvimos hablando la semana pasada? ¿Cuál era el tema de la semana pasada? Ahorita te lo digo, Néstor, lo tengo anotado. Ya no hay video grabado porque se eliminó la cuenta, así que ya no pueden ver. Yo no vi. ¿Ah? Yo no vi. Ah, ya ves. Doxología. Doxología, muy bien. ¿Te quedaste dormido? Ya, doxología, muy bien. Doxología. ¿Y de qué trataba el sermón de la semana pasada? De la doxología, Néstor, no. Obviamente sí, pero por ahí no va. Ya, ok. Pablo está finalizando la carta a los romanos. ¿Qué más? ¿Eso fue todo? Tener cuidado con aquellos que buscan desunir la iglesia. Ok, Pablo hace una advertencia contra la desunión, me parece bien. ¿No? Ok, chicos, bien, vamos. Bien, a manera de resumen, Pablo ha finalizado la semana pasada la carta a los romanos. La carta a los romanos es como el evangelio en una epístola, es el evangelio en una carta. ¿Se acuerdan que Pablo se dirige a una iglesia que no había recibido antes las instrucciones apostólicas? La iglesia de Roma estaba creciendo, pero todavía no había recibido la visita de un apóstol, ni había recibido tampoco instrucciones claras sobre el evangelio. Entonces estaban creciendo por ahí en base a lo que algunas personas habían predicado, recién convertidos, pero no tenían una base doctrinal firme sobre lo que era el cristianismo. Entonces Pablo va y les dice, mire, les voy a enseñar las verdades básicas del cristianismo, las verdades básicas del evangelio. ¿En qué consiste el evangelio? Y Pablo comienza a hablar los primeros 8 capítulos sobre las doctrinas centrales del evangelio. Hablamos sobre la universalidad del pecado, comenzamos a hablar también de la justificación por fe, estuvimos hablando de la regeneración, estuvimos hablando de la conversión, estuvimos hablando también sobre la glorificación, lo que va a suceder en un futuro, la santificación, estuvimos hablando sobre la predestinación, estuvimos hablando sobre ¿qué más habló Pablo? La perseverancia, de que la fe no va a faltarnos, ¿no? Todas las doctrinas esenciales del evangelio, Pablo las va a desarrollar. Gloria a Dios por eso. Pero ¿cuántos capítulos tiene el libro de Romanos? 16. Entonces, ¿qué hacemos los otros 8 capítulos? Relleno. Saludos, ¿no? Primero capítulo 9, saludo a la casa de Carlitos. No creo. ¿Cuáles son los otros 8 capítulos que continúan en la carta de Romanos? ¿De qué trata? La vida práctica, muy bien, Caro, exacto. ¿Cómo vivir? Esto es la doctrina, es la enseñanza, es la teoría. ¿Eso basta para ser un buen cristiano? ¿Tenerlo todo acá? No, ¿verdad? Hay que comenzar a vivirlo. Es necesario vivir el evangelio. Y los siguientes capítulos Pablo nos va a poner ejemplos prácticos y exhortaciones reales sobre cómo tenemos que vivir el evangelio. Nos va a hablar sobre el amor, nos va a hablar sobre el evangelismo basado en la esperanza del Señor, nos va a hablar también sobre la desunión, tratar de mantenernos unidos, nos va a hablar sobre la tolerancia al hermano débil y así sucesivamente. Nos va a hablar de cosas prácticas que vamos a utilizar para poder ser correctamente cristianos. ¿Ya? Y termina él haciendo un llamado a la unión, porque de esa manera nosotros vamos a glorificar al Señor. El sermón de la semana pasada hacía un fuerte énfasis a que hay muchas razones para poder desunirnos. Hoy, por ejemplo, vimos una gran razón, un juego que al parecer pocos entendieron, ¿no? Había muchas caras largas y muchos quejones o quejonas.
¿Tenían razón? Seguramente sí. Aquí no hay un director profesional para poder enseñar un juego que al parecer tiene muchas interpretaciones de reglas, ¿no? Nadie sabe, es como cuando se juega uno. Yo juego uno de una manera y luego voy a una casa que juega uno de otra manera, porque nadie sigue las reglas. Eso es mentira. Una vez me puse a revisar las reglas del uno y me di cuenta que nadie juega con las reglas del uno, porque es aburrido el uno con sus reglas. Está aburridísimo. Pero bueno, hay reglas. Algunos dicen que el +4 te sanciona, ya no puedes llevar otra carta, eso es mentira. Otros, si puedes tirar comodín, puedes seguir tirando, que el +4 y +2 suman, y así. Que el revés impide que te castiguen. ¿Han jugado así? Sí, dicen, ¿ya ves? Y acá dicen no. Así es. Para pelearse, chicos. Pero ahí podríamos poner en práctica lo que habíamos visto hace 2 semanas atrás. Doler a tu hermano. Ya está. Pero es difícil, yo sé que es difícil. Ahí comenzamos a fallar, comenzamos a criticar, otros a tener un comportamiento raro, otros nos comenzamos a estresar, otros nos comenzamos a frustrar, me hubiera quedado en mi casa, y así. Hay muchas razones para discutir siempre, y más en un grupo que sea más grande. Si tú nomás mismo no te toleras, imagínate 30 personas. Hay más razones para discutir. Pero Pablo nos llama a la tolerancia, al amor genuino, a colocarte en el lugar del otro. Yo recuerdo que el año pasado era Jessica la encargada de todos los juegos y varias veces le gritaron a Jessica, ¿sabes qué? No te entendemos, ya fue. Y tuvo que subir José muchas veces a reemplazar a Jessica porque no le entendía. Hasta que Jessica dijo, no hago más las dinámicas, me tratan mal. Y así comenzamos a cambiar. Pues claro, hasta que te toque ahí y tener que dictarle los juegos a todos, vas a vivir el real estrés. O las canciones aquí, Néstor, no sé cantar, ¿no? Y tener que tratar de dirigir a los demás, ¿no? Es difícil, reitero, hay muchas razones para pelearse, siempre, cuando hay varias personas. Hay muchas razones para desunirse, para incomodarse. Tanto tú como yo tenemos razones. Pero Pablo nos dice, céntrate en el amor, céntrate en las razones que nos unen, céntrate en las razones que nos hacen hermanos. En eso céntrate. Un mal juego puede pasar, pero pelearse, eso puede durar días o semanas o quizás siempre, si es que no hay el valor o el amor de acercarse y pedir disculpas o de reconciliarse. Entonces, centrémonos en eso. Reitero, es difícil, somos jóvenes, la palabra nos califica con una palabra. ¿Cuál es? Vanidad. Nos centramos mucho en nosotros. Que venga él y me pida perdón. Que venga él. Somos jóvenes, somos potencialmente vanidosos, yo lo sé. Pero Pablo nos llama a un camino más excelente. Así que estamos exhortados a eso. Bien, ahora vamos a empezar una nueva carta paulina, ¿sí? Vamos a tratar de correr un poquitito porque los 3 capítulos de 1 de Corintios nos impulsan exactamente a lo mismo. Ahora quiero explicar algo. A lo largo de las Escrituras podemos utilizar diversos pasajes para profundizar más enseñanzas. La temática de estos sermones no es esa, sino nos tomaríamos aproximadamente 3 años o 4 años para estudiar carta por carta, pasaje por pasaje. ¿Cuántos meses ha durado los sermones de nuestro pastor sobre el libro de Filipenses? ¿Alguien sabe? 6 meses. Vamos por el 3er mes aproximadamente, ¿no? Filipenses, que es una carta corta, chicos, 3 meses. Imagínense si quisiéramos llevar todas las cartas de Pablo. No alcanzamos a un año, ¿ya? Entonces, estamos simplemente recalcando ciertos mensajes, ¿no?, de los capítulos, ¿ya? Bien, el día de hoy vamos a extraer una enseñanza importante de 1 de Corintios, capítulo 1, del 1 al 3. Contexto de la ciudad de Corinto. ¿Alguien sabe cuál es el contexto de esta iglesia? No te preocupes, Néstor, yo tengo mi Biblia de estudio que en la portada me dice... ¿Ah? ¿Era qué? Era una iglesia donde había pecado, ok, ¿no? Pecado sexual todavía, ya, ok. Como mi iglesia, ah, ya, ok. ¿Qué más? Iglesia desunida, dijiste Pedro, muy bien. ¿Qué más? Desordenado. Desordenado, ok, había desorden en la iglesia. ¿Qué más? Desunión. Sí, desunión, que vivo. Estaban preparados por las fiestas
Ya, ok. Había ciertas ideas que los estaban separando. Muy bien. ¿Qué más? ¿Esto qué más quieres? Te he dado todo. ¿Nada más? Ok, chicos, bien. Si alguien tiene buena memoria, sabrá que ¿cuántas cartas Pablo escribió a la iglesia de Corinto? 4. 4, muy bien, Carlitos, muy bien. Eso lo vimos el año pasado. Sí, sí. Así es, perfecto. El año pasado vimos que Pablo escribió 4 cartas. Sin embargo, dentro del canon bíblico, las que pudimos rescatar dentro de la providencia del Señor para nosotros, ¿qué carta es? La primera y tercera. Primera y tercera. Primera y tercera. Primera y tercera. Segunda y tercera. cuarta. Ah, ¿Ya? Esas son las cartas que tenemos para la iglesia. ¿Ya? Néstor, entonces en internet debe estar la primera y tercera. No, desapareció. ¿Ya? No hay. Y si encuentras por ahí en internet son falsas, son cosas que yo escribí cuando en la madrugada y las cosas. No leas esas cosas, son falsas. ¿Ya? Muy bien. Ahora, una característica esencial de la iglesia de Primera de Corinto era que la ciudad de Corinto era una ciudad muy importante en la región de Grecia. ¿Ok? Era una ciudad importante y tenía su iglesia importante. Esta iglesia tenía gente de mucho dinero. ¿Ya? No era una iglesia, digamos, pobre, era una iglesia más o menos acomodada, en un lugar acomodado. Como nosotros, parecido, ¿no? Estamos en un lugar bonito de Lima y muchos de nuestros miembros tienen ahí su platita. Vayan a pedir préstamo, muchachos. No. Bien. Ahora, tenía un problema la iglesia de Corinto. ¿Cuál era este problema? Lo que ustedes ya mencionan. Al ser una iglesia, al parecer, con tanta riqueza, con tantas comodidades, era una iglesia muy juiciosa, se juzgaban entre ellos y había mucha desunión y imperaba mucho el orgullo entre las personas. Entonces, digamos que era una iglesia bendecida materialmente, pero ojo, Dios también los había bendecido de manera espiritual. Vamos a ver que la iglesia de Corinto tenían personas intelectuales, con dones, con habilidades, personas que sabían cantar muy bonito, que sabían enseñar muy bonito, que exhortaban así, que hablaban así. O sea, era una iglesia pero con personas extraordinarias. Y sin embargo había mucha desunión. Había muchas peleas entre ellos, rencillas entre ellos. Maridos que eran infieles a sus esposas, esposas que eran infieles a sus maridos. Cuando se reunían tenían problemas, pero terribles. Recordemos que antes la cena del Señor no era como lo que ahora celebramos en el sentido de la ceremonia. Hoy celebramos estrictamente la ordenanza. En la iglesia primitiva, por ejemplo en Corinto, además de la ordenanza, se celebraba una ceremonia. Primero se cenaba, comía. Entonces, como nosotros nos reunimos, imagínate el domingo y comemos todos pollito. Y recién de terminar de comer el pollito viene el pan y viene el vino. Recién al final de eso. Pero ¿qué pasaba? Al parecer la iglesia de Corinto comía y se desenfrenaba y se embriagaban y botaban la comida y ya nadie celebraba la cena del Señor. Porque terminaron borrachos como si fuera una fiesta o un festín. Era una desgracia. Esas cosas pasaban dentro de la iglesia. Así que Pablo les va a llamar a la exhortación. ¿Ok? Ese es el contexto de la iglesia de Corinto. Una iglesia muy bendecida y aún así una iglesia con muchos problemas. Así que Pablo tiene que ser delicado, por así decirlo, al acercarse a esta iglesia. ¿Ya? Cuando una persona comete muchos errores y tú tienes la responsabilidad de guiarla o exhortarla, tienes que ser delicado. Porque no sabes cómo va a reaccionar. Hay personas que te dicen, bacán, gracias Diego, es verdad, estaba haciendo las cosas mal, Dios te bendiga. Y hay personas que te dicen, bacán Diego, muchas gracias, Dios te bendiga, ¿no? Y luego llaman, Carlitos, ¿no sabes lo que me dijo ese pata llamado Diego? Y hay personas que luego te dicen, no eres nadie para decirme, adiós. Y Dieguito se queda así. Pues Pablo tenía una enorme responsabilidad para poder dirigirse a la iglesia. Vamos a ver cómo él comienza a hacer una carta bien dura en realidad para la iglesia de Corinto. ¿Ok? Vamos a ver cómo él comienza a abordar las cosas. El sermón de hoy se llama Nosotros también somos uno. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 1 versículo 13, por favor. 1 Corintios capítulo 1 versículo 13. 1 Corintios capítulo 1 versículo 13. Vivo.
¿Qué dice? A ver, un varón fuerte, esforzado, valiente, futuro sacerdote de su hogar. ¿Cómo que no? Ahí está, Pedro, fuerte. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Interesante, ¿no? Pablo hace esta reflexión. ¿Cristo está dividido? Tenemos Cristo brazo, Cristo pierna, Cristo pecho. ¿Pablo murió por ustedes? Se pregunta él. ¿O fueron bautizados en mi nombre? Te bautizo en el nombre de Pablo. Es la reflexión que hace Pablo. Ahora, ¿por qué Pablo llega a esto? Vamos a ver el por qué. Primero vamos a la introducción. Pablo va a dirigirse a la iglesia y va a tratar de aplanar el terreno. Va a tratar de comenzar a hacer una introducción a este asunto y tratar, digamos, de calmar o de expresarle su verdadero sentir a la iglesia, un sentir con amor. Vamos al versículo del 1 al 3. Seguimos en el capítulo 1 del 1 al 3. Ahora, una señorita, dama, esforzada, valiente. ¿Pero qué haces tu mano? No, mentira. Vamos, Natalie, fuerte. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los necesitados en Cristo Jesús, llamados a ser santos como todos, los que en cualquier lugar conozcan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y de Señor Jesucristo. Amén. Bien. La salutación apostólica, estos saludos que Pablo siempre hace y también Pedro a la introducción de sus cartas, lo hacen con un sentido, ¿eh? No es el floro de que ya es lo que siempre escribo. No. Hay una razón por la cual Pablo se dirige hacia la iglesia de Corinto. No le dice, ustedes perros asquerosos, pecadores, arrepiéntanse. No, se dirige a una iglesia. Néstor, pero la iglesia es terrible, pecan, hay desuniones como lo vamos a ver más adelante. Y Pablo sabía, por eso les escribe la carta. Pero nótese la palabra que él utiliza para dirigirse a la iglesia. A ustedes, llamados a ser santos. Gracia y paz a ustedes. Es decir, les deseo lo bueno de Dios para su vida. Ustedes que son santos para Dios, que van a ser santos para Dios. Ustedes. Néstor, pero es una persona mala. A ustedes, ¿no? Entonces, lo primero que Pablo hace y lo que nos enseña es que cuando tú estás dentro de la iglesia, tienes que asumir una realidad. Si esa persona está en la iglesia, independientemente de lo que tú puedas considerar, tú debes verlo como tu hermano. Hasta que esa persona sea disciplinada y excomulgada de la iglesia, que es la disciplina eclesiástica, que lo vamos a ver cuando toquemos las epístolas de Pablo que hablan sobre la disciplina eclesiástica. Pero hasta que lleguemos a ese momento, Pablo se dirige a hombres que sabemos que son pecadores y les dice que son santos y que son sus hermanos y les desea lo mejor de Dios. Puede ser que aquí dentro del grupo existan jóvenes que tú dices, no, ni fregando, son cristianos. O no, son malas personas, ¿cómo es posible? Bueno, no me importa mucho cómo tú los juzgues. Son tus hermanos en Cristo. Mientras estén aquí y encima hayan sido bautizados, con mayor razón, son tus hermanos en Cristo. Y es tu deber amarlos, es tu deber perdonarlos, es tu deber abrir tu corazón hacia ellos y tratarlos de la mejor manera posible. Es tu deber, pues son tus hermanos en el Señor. Eso es lo que Pablo primero nos enseña. En segundo lugar, Pablo, para poder dirigirse a esta iglesia pecaminosa, comienza a exaltar las cosas buenas, porque aquí nadie es un diablo, aquí nadie tiene enormes cachos espiritualmente, ¿ya? Aquí nadie tiene eso. Todo, ¿por qué te ríes, hermano? ¿Qué pasa? Aquí todos tenemos cosas buenas y todos tenemos cosas malas. Todos. Nadie es totalmente malo. No te juntes con él. Esa persona es insalvable. Es la peor persona con la cual puedes sentarte. Posible. Todos tenemos cosas buenas y cosas malas. Y esta iglesia, que tenía evidentemente cosas malas y por esa razón va a recibir su latigazo, aún así, Pablo le rescata las cosas buenas que tiene, porque las tiene. Vamos a leer del 4 al 9. Seguimos con las señoritas, dadivosas, alegres, de corazón sincero. Ya, es Isa, vamos, fuerte. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda maldad
Amén. ¿Qué cosas buenas Pablo está resaltando de la iglesia de Corinto? ¿Quién me dice? ¿Perdón? Eso es lo bueno de Corinto. Que son fieles a Dios, ok. ¿Qué más? Ahora vamos, Román. ¿Qué más? Sí. ¿Viviana? Que tiene dones, es una iglesia bendecida espiritualmente del Señor y eso es bueno, tiene dones. ¿Qué más? Son personas al parecer con mucha sabiduría, que tienen habilidades para la predicación de la palabra del Señor, son personas versadas en la palabra del Señor. Todos han llevado y han cumplido exitosamente el módulo 0, amén. Todos están pero extraordinarios. Ven acá, te voy a explicar lo que es la Trinidad. Así de bravos estaban los de la iglesia de Corinto. Muy bien. Entonces, la iglesia de Corinto tenía cosas buenas. Eran personas inteligentes, habían sido bendecidos por el Señor, tenían dones espirituales de maneras claras. Eran personas que también tenían habilidades para la predicación de la palabra, para la exhortación. Y al parecer eran personas que tenían por ahí ciertas filosofías y eran sabios. Bacán. Cosas muy importantes. Eso es bueno. Y en eso comienza Pablo a decirles, ahora que ya te dije lo bueno, sabes que eres mi hermano, sabes que tengo la obligación de llamarte a que seas un buen cristiano. No solamente tienes cosas buenas, también tienes cosas malas. Y es necesario que entiendas cuáles son. A Pablo no de frente te dice arrepiéntete. Pablo comienza a explicarte las razones por las cuales estás fallando. Vamos a leer del versículo del 10 al 13. 1 Corintios 1, del 10 al 13. Ahora sí, un varón. César, fuerte. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo y yo soy de Apolos, y yo de Cefas y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Amén. Interesante. Chicos, a ver. Pablo comienza a decirles cuál es su problema. Ustedes comienzan a ser desunidos. Tienen problemas entre ustedes, tienen rencillas entre ustedes. A lo largo de la carta de Corintios vamos a ver cuáles son esos problemas. Cuáles son esas rencillas que involucra que ellos estén peleando. ¿Ok? Y lo peor de todo es de que en vez de responder como cristianos, en vez de decir, tienes razón, hermano, puede ser que esté fallando, voy a estar orando, ora por mí, comienza a decir, mira, tú no me puedes decir nada. Yo soy de Pablo, a mí Pablo me predicó. O yo creo que Pablo tiene la razón y Pablo seguramente avala mi postura, entonces se friegan todos. No, yo soy de Apolos. Apolos era un predicador dentro de la iglesia, no era un apóstol, era un predicador. Era una persona también muy importante dentro de la iglesia gentil. ¿Ya? ¿Okay? No, yo soy de Cefas. Cefas era Pedro, era otro de los nombres que se le daba a Pedro en griego. ¿Ya? Yo soy de Cefas. A mí nadie me puede decir nada porque a mí el apóstol Pedro me dijo esto y aquello. Y habían otros que parecidos a los que por ahí comentan, ¿no? Dice, no, yo no soy de un hombre, yo soy de Cristo. Él es de Cristo. Claro, es su interpretación de Cristo, pero ya, Él es de Cristo. Amén. Entonces comenzaban a pelearse de esa manera. Tú no me digas nada porque mi interpretación y mi estilo de vida estaba avalado por el apóstol Pedro. Y así sucesivamente. Y Pablo, ¿qué les dice? No, miren, ¿saben qué? Pedro tiene razón. No, Cristo tiene razón. No, Pablo no aborda esos asuntos. Porque Pablo ya nos habló sobre la catolicidad de la iglesia en Romanos. O sea, Pablo, ya sabemos dentro de la mente de Pablo la importancia de ser un buen católico en el sentido de universal, de aceptar la variedad de pensamientos cristianos. Lo que a Pablo más le importa es de que eso se use como excusa para seguir peleándose, para seguir profundizando sus problemas.
en vez de buscar una solución, cada uno se atrinchera en su manera de pensar o en su manera de vivir. Y por eso Pablo lanza ese comentario. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso funciona así la iglesia? Porque claro, la iglesia es espiritualmente hablando el cuerpo de Cristo. Entonces, si la iglesia es el cuerpo de Cristo y la iglesia en la ciudad de Corinto está recontra dividida, Cristo está dividido, ¿puede haber una iglesia cuando existe frentes de batalla? No, que yo sigo a Diego hasta la muerte. No, yo soy de José. No, yo soy de Jessica. No, yo soy de Ángela. ¿Y así vamos a vivir? ¿Puede funcionar la iglesia de esa manera? Con esos dimes y diretes, con esos mensajes. Creo que no. Y Pablo nos dice, es imposible. Ahora, ¿por qué sucede esto? Pablo nos va a llamar a una reflexión más profunda. ¿Ya? Vamos a leer, por favor, del versículo 18 al 25. Les voy a pedir, seguimos con un varón fuerte, esforzado, valiente, y obviamente hablo de Daniel. Fuerte, por favor, del 18 al 25, Daniel. Un poco más fuerte. ¿Ah, no puedes? Ya, a ver, Adrián. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Hasta qué versículo es? 25. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así los judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque el insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Amén. Miren, ha habido personas a veces que cuando leen 1 de Corintios, 2 de Corintios y 3 de Corintios, comienzan a decir, ¿por qué el Evangelio está en la mitad de estos 3 capítulos si el problema es la desunión? Del capítulo 1, capítulo 2 y el capítulo 3 de la 1 de Corintios. ¿Por qué? Y es que para Pablo el Evangelio, ¿sí?, es la muestra más clara de lo que es la verdadera humildad en la iglesia. ¡Te duermes! Mientras para los griegos, chicos, lo más importante era buscar la sabiduría a través de diversos procesos o de pensamiento, que lo vamos a llamar la filosofía clásica, para ellos era digno, era bueno buscar lo que era sabio, lo que era justo, a través de todo un proceso de razonamiento. Y había varias escuelas que trataban de explicar qué era lo más sabio, qué era lo más justo, qué era lo más bueno. ¿Ok? Estaban los estoicos por un lado, estaban los aristotélicos de otro lado, estaban los platónicos de otro lado, abundaban los sofistas y así sucesivamente. Había muchas escuelas. ¿Ok? Pero el Evangelio, ¿qué es? Es un proceso de razonamiento en donde Dios salva a los más inteligentes, a los más pensadores. El Evangelio es un proceso en donde es necesario que tú profundices todas las grandes doctrinas del cristianismo para recién recibir tu insignia y ser declarado hijo de Dios. ¿Qué es el Evangelio? Son buenas noticias. ¿De qué? ¿De salvación? ¿De qué? ¿No saben lo que es el Evangelio, chicos? Es poder de Dios. Ah, qué bien. Para salvación, ¿no? ¿Qué dice Pablo? Muy bien. ¿Cuál es la esencia, señores, del Evangelio? La esencia del Evangelio es de que un joven que nació en un asentamiento humano, que luego se desarrolló en otro asentamiento humano, fue declarado hijo de Dios, murió en la cruz y resucitó entre los muertos. Resucitar, algo imposible para el pensamiento tanto antiguo como moderno. Resucitó entre los muertos y ascendió a los cielos
Y si tú crees en la obra del Señor Jesucristo y confiesas tus pecados y recibes por gracia la fe del Señor, tú serás salvo, porque vas a ser declarado justo para Dios. No hay nada que has hecho. Y no es una historia muy difícil de meditar. El Evangelio era la burla filosófica para los griegos. Y sin embargo, es salvación para la humanidad. Señores, el Evangelio es la más clara enseñanza que Dios no opera en el orgullo, que Dios no opera en las cosas complicadas, ni valora a aquellos que van a desarrollar toda una verborragia y van a hablar y hablar y hablar de cosas que nadie va a entender. El Evangelio no es eso. El Evangelio es un mensaje sencillo que habla de la redención del hombre a través del amor de nuestro Señor, quien envió a su Hijo Jesús. Eso los griegos no lo podían entender y lo menospreciaban. Bueno, la iglesia de Corinto se estaba comportando como esos griegos fuera de la iglesia. Menospreciaban las cosas más importantes de la iglesia. Claro, se centraban en esos debates teológicos que tanto gusta, en la apologética que tanto gusta, y por eso decían, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo, no, que yo soy de Apolos, y así sucesivamente. Paraban discutiendo de cosas que no tenían por qué discutir cuando el mensaje del Evangelio es ama a tu prójimo, ama a Dios, ten paciencia con tu prójimo, toléralo. Es un mensaje sencillo, difícil de practicarlo, sí, pero es un mensaje sencillo que tienes que recordar todos los días, y más cuando llegan los momentos de estrés o de molestia, cuando estás al costado de la persona que no te cae muy bien. Ahí es donde más tienes que recordar que el cristianismo se basa y es de amor, y tienes que amar a tu prójimo, porque así cumples la ley de Dios. Eso es. La iglesia no lo había entendido. Y por eso Pablo les muestra el Evangelio. Miren el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios y no es algo sumamente complicado. Entonces, no seas orgulloso. Es el orgullo lo que promueve las desuniones dentro de la iglesia. El no aceptar que te equivocaste, el no pedir perdón, el estar ahí. Ya ves a tu hermano que se arrepintió, pero le lanzas el comentario sarcástico, el comentario adicional, la cerecita del postre para que se siga sintiendo mal. Es necesario en esto, si no, no aprende. Ya. Entonces, y muchas veces tratamos así a las personas. Nos gana la carne. Chicos, el orgullo, el terrible orgullo, ¿sí?, es lo que principalmente va a corroer los cimientos de la unidad de la iglesia. Tu orgullo y mi orgullo. Y Pablo, para ya ir terminando, porque esto lo vamos a desarrollar con mayor profundidad la siguiente semana, y Pablo nos va a demostrar cómo el Evangelio es el ejemplo perfecto de la humildad que el cristiano tiene que tener. Y cómo el mensaje del Evangelio es el ejemplo perfecto de que nosotros estamos haciendo todo lo opuesto estamos haciendo todo lo opuesto a pesar de que nosotros nos hacemos llamar cristianos. Pablo les va a exhortar a la iglesia de Corinto con el mensaje que ellos creían manejar. Ellos creían ser buenos cristianos y que manejaban los secretos del Evangelio. Bueno, Pablo les va a volver a recordar con el Evangelio que no importa tanto si manejas los secretos del Evangelio, si a pesar de eso lastimas a tu prójimo, estás promoviendo la desunión. En resumidas cuentas, ¿es importante tener teólogos dentro de nuestra iglesia? Sí. ¿Es importante tener líderes, pastores, diáconos preparados con el Evangelio? Sí. ¿Es importante que los jóvenes aprendan a leer buenos libros de doctrina? Por supuesto que sí. Es importante, de la misma manera, es importante que los músicos vengan preparados para tocar o para cantar. Por supuesto que sí. Es importante que todo lo que se haga en la iglesia se haga con excelencia, con preparación, con tiempo y dedicación. Por supuesto que sí. Pero de nada sirve si al tratar de hacer todas esas cosas vamos a ir maltratando a nuestro prójimo o menospreciando. O al contrario, cuando vengan a mí o a ustedes a exhortarles o a llamarles la atención, a refugiarnos
en esas falsas ideas de superioridad que podemos tener. A mí no me digas nada, yo soy de Pablo, no, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, no me puedes decir nada. Yo pienso distinto, bueno, pues tú Roche, y así quedamos. De nada sirve. No digo que no es importante, es importante. Pablo les alaba por eso. Es una iglesia que tiene cosas buenas, eso es bueno. Pero de nada sirve si comienzas a olvidar los cimientos, lo básico que debe tener la iglesia. El amor al prójimo, la tolerancia, entregarse, ser fieles. Y a lo largo de toda la iglesia de Corinto, de toda la carta de Corinto, Pablo nos va a dar ejemplos de amor, nos va a dar ejemplos de tolerancia, nos va a dar ejemplos de fidelidad, nos va a dar ejemplos de perdón. También nos va a dar ejemplos de exhortación y disciplina. Nos va a dar ejemplos de cómo deben hacerse correctamente las cosas en la iglesia, específicamente cuando hablamos de la cena del Señor, por ejemplo. En una iglesia que se ha olvidado tanto de hacer lo correcto con el prójimo, no es casualidad que uno de los pasajes más famosos de la Biblia estén en esa carta, 1 Corintios capítulo 13. Pablo habla específicamente del amor a una iglesia que se había olvidado de lo que era el amor. Entonces la primera carta a los Corintios es una carta preciosa, preciosa, porque Pablo abre su corazón exhortando a esa iglesia a que vuelva a lo básico. Esa iglesia manejaba bien la doctrina, tenía buenos dones, pero se había olvidado que la iglesia se trata principalmente de esto, de estar unidos, de ser hermanos delante del Señor. Eso es lo que vamos a aprender con Pablo a lo largo de esta semana, si es que Dios nos da vida. Vamos a orar y con eso terminamos. Bendito Padre, Dios de gloria, mi Señor, tú eres bueno, bondadoso, eres amoroso para con nosotros. Mi buen Dios, muchas veces nosotros nos hemos comportado como los miembros de la iglesia de Corinto. Hemos sido reacios a tu consejo o a la exhortación por parte de la iglesia. Hemos menospreciado los dichos de otras personas. Nos ha ganado la carne para poder responder mal al que no nos cae tan bien o al que comete una torpeza o cualquier cosa que nosotros juzguemos como poco valioso. Perdónanos, Señor, porque muchas veces reaccionamos mal, hacemos mal las cosas, porque propiciamos la desunión en vez de la unión, porque nos gana la lengua y decimos más de lo que debimos haber dicho. Perdónanos, Padre, porque pocas veces perdonamos. Perdónanos, porque pocas veces pedimos perdón. Perdónanos, buen Dios, porque muchas veces nos olvidamos de qué trata todo esto. Nos olvidamos que tu evangelio es un mensaje de reconciliación del mundo. Nos olvidamos que la exhortación al pecador es un mensaje de amor, no un mensaje de odio, de desquite. Perdónanos, Señor, porque muchas veces nos olvidamos que si hoy estamos aquí es por tu gracia, es por tu misericordia, es por tu perdón. Porque tú, mi Señor, tienes gran paciencia con nosotros. Paciencia que seguramente nosotros no tenemos con aquellos que nos fallan, con aquellos que cometen errores delante de nosotros o que nos ofenden, mi Dios. Pero tú tienes paciencia a pesar de que continuamente nosotros te ofendemos. Perdónanos, Padre, por ser malos cristianos. Danos fuerzas para ser buenos cristianos, para ser buenos hijos tuyos. Danos amor para con el prójimo, independientemente si se lo merece o no. Él es tu Hijo, se merece todo nuestro amor. Ayúdanos a entenderlo de esa manera. Danos fuerzas, Padre, para perdonar, para ser humildes, para agachar la cabeza, para recibir bien la exhortación, para pedir perdón cuando fallamos y para darnos cuenta que podemos fallar, no pensar que somos perfectos. Ayúdanos, buen Dios. Queremos ser una iglesia unida. Queremos ser jóvenes que promuevan la unión del grupo, que promuevan la unión de tu iglesia, para que cuando llegue el momento y nosotros tengamos familias, le enseñemos a nuestros hijos la importancia del amor al prójimo, de mantenerse unidos y así bendecir a nuestra iglesia, para que sea una iglesia sana, fuerte, robusta, unida, a pesar de que seguro existirán buenas razones para la desunión. Unidas, porque tú nos llamas a eso. Unidas, porque Cristo es uno. Unidos, Señor, porque como tú también mismo nos vas a enseñar en la iglesia de Corinto, una sola fe, un solo Señor, un solo bautizo, una sola iglesia. Te lo pedimos, Padre. Ayúdanos.
No nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal. Amén. Amén, chicos. Bien. Angelita, amor, ¿puedes venir, por favor?